estar reunidos y que podamos estudiar una de las porciones pues muy interesantes, porque en esta porción precisamente del capítulo 6 de Levítico o de Vayikra se menciona algo muy interesante, pues tiene que ver con el orden y el trabajo de los sacerdotes, de los Kohanim. Es muy interesante porque esta porción es específica, demasiado clara y específica para los sacerdotes, es decir, instrucciones que no son para todo el pueblo de Israel, sino exclusivas para ellos. Así es que de una forma muy puntual leemos cuando dice en el verso 8: el Eterno Todopoderoso le dijo a Moisés, a Moshe: da esta orden a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley para las ofrendas quemadas, es decir, con el trabajo de los Kohanim, de los sacerdotes. Aunque ya se habían dado muchas instrucciones, esta es muy especial, muy especial. Da esta orden a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley de las ofrendas quemadas, la ofrenda olá. Es lo que sube sobre su leña para el fuego sobre el altar toda la noche hasta la mañana. De esta forma el fuego en el altar permanecerá ardiendo. Se presentaban entonces ese tipo de ofrendas quemadas, holocaustos, y pues recordemos que lo que se quemaba eran pues animales bastante grandes. Entonces el que estuviera en ese altar, en el fuego, pues es que duraba horas. Y entonces es muy claro, podemos llevar a la imaginación de mirar ese lugar del altar del sacrificio. Están los sacerdotes, los Kohanim, trabajando. Ya llevaron todo el animal cortado en piezas, lo llevan allí, y entonces dice que se pondrá sobre la leña para el fuego, sobre el altar, y estará toda la noche hasta la mañana. De esta forma el fuego del altar permanecerá ardiendo. Entonces encontramos un punto interesante ya desde este inicio de lectura. Los sacerdotes tenían que mantener el fuego constantemente encendido. Era un trabajo especial y específico para los sacerdotes. Toda ofrenda elevada, toda ofrenda que se llamaba holocausto, toda ofrenda olá que se quemaba, el sacerdote, el Cohen, tenía que tener el cuidado de que estuviera ardiendo, de que no se apagara ese fuego y quedara sin quemarse toda la ofrenda. Debía tener ese cuidado. Es decir, nos muestra aquí que ellos estaban atendiendo en el altar del sacrificio, y que en algún sentido nuestra imaginación nos lleva a decir: órale, ellos tenían que estar cuidando que el holocausto se quemara todo. Una semejanza muy curiosa puede ser cuando nosotros cuidamos una carnita asada. ¿Quién la pone y se va a platicar 3 horas? Nadie, ¿verdad? Nadie. Tenemos mucho cuidado que si le movemos poquito, que si ya está bien por abajo, y eso está bien por abajo, le damos la vueltecita, y estamos al cuidado. Es una semejanza curiosa, y eso nos lleva solamente unas poquitas horas, ¿no? Cuando hacemos una gran carne asada. Imagínense un animal entero, ¿sí? Un toro entero. Sí, se cortaba en piezas, pero se ponía todo en el altar, en ese enorme asador. Pues había que estarlo cuidando. Tenía que consumirse, pero no podía quedar nada crudo allí para la mañana. Tiene que quemarse totalmente. Así es que los Kohanim, los sacerdotes, debían tener mucho cuidado en que toda esa ofrenda, todo ese sacrificio se terminara de quemar. No era cocinar. Nosotros sí cocinamos la carne. Ellos no la cocinaban, la tenían que poner y que se quemara totalmente.
Y eso es lo que significaba para el Eterno una ofrenda de olor grato. Tenía que consumirse todo. Y si había que estarla cuidando toda la noche, había que hacerlo. Así es que los sacerdotes pues terminaban súper desvelados, ¿no? Esa cuadrilla de sacerdotes, porque tenían que cuidar que no quedara nada que no estuviera quemado, totalmente quemado. Así es que, qué interesante. Y para esto, obviamente, cada sacerdote, cada cohen, después de que hubiera sido consumida la ofrenda, verso 10, quemada sobre el altar, el cohen, habiéndose puesto sus vestiduras de lino y cubierto con sus calzoncillos de lino, removerá las cenizas y las pondrá a un lado del altar. No concluía con que se quemara. Ellos tenían que hacer un cambio en sus ropas y luego regresar con los utensilios necesarios, las palas, lo que se necesitara para sacar de ese lugar de las ofrendas, sacar todo lo quemado y ponerlo por fuera. Allí dejarlo. Y hasta entonces terminaba su labor. Ya podían irse a descansar. Trabajo arduo. Pregunta: ¿cada qué se hacían ofrendas y holocaustos? A través de toda la historia, tanto de la tienda de reunión del Mishkan como después del templo del Beit HaMikdash. ¿Cada qué se hacían esas ofrendas? ¿Cada año? ¿Cada 6 meses? ¿Cada 3 meses? ¿Cada 8 días? ¿Cuándo? A diario. A diario. Había la ofrenda de la mañana y la ofrenda de la tarde. Hay muchas cosas en medio de todos los sacrificios y las ofrendas, ya lo vimos, pero el asunto aquí es que a los sacerdotes se les da un trabajo muy importante, que es concluir con el holocausto. No se deja nada así a medias, se saca todo, se dejan las cenizas por fuera del altar, porque había que preparar ese altar del sacrificio para la siguiente ofrenda, para el siguiente holocausto. Y era uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Ese era el trabajo de los sacerdotes, de los coanim. Ellos estaban allí para darle culto al Creador todos los días. Todos los días, con trabajo arduo. Y definitivo, era un trabajo, sí, fuerte, pero al mismo tiempo especial, porque ese trabajo era específico, totalmente dedicado al Eterno, al Todopoderoso. ¿Bien? Así es que, pues en esta porción encontramos cosas muy especiales, muy interesantes, que vale la pena irlas viendo. ¿Qué más tenemos aquí? 12. De esa forma el fuego en el altar permanecerá encendido, no permitiendo extinguirse. Cada mañana el cohen prenderá la leña sobre él, arreglará la ofrenda quemada y hará que la grasa de las ofrendas de Shalom suban en el humo. Así es que mucho trabajo para los sacerdotes, un trabajo enorme, gigantesco, es el que ellos tenían que realizar. ¿Qué más nos dice acerca del trabajo de los sacerdotes, de los coanim? Dice que ese fuego permanecerá constante. 13. El fuego permanecerá encendido en el altar continuamente, pues no se apagará. Eso quiere decir que cuando sacaban y concluían un sacrificio, tenían que volver a poner la leña y tenían que volver a encender. Dejar preparado todo para el siguiente sacrificio, para el siguiente holocausto. Y cuando se añadían más ofrendas y más holocaustos de parte del pueblo, algunas de las ofrendas eran, decía, flor de harina, ¿recuerdan? Flor de harina amasada, y una parte se quemaba en el altar. Entonces eran mucho trabajo, eran muchas cosas que el cohen, el sacerdote,
tenía que hacerlo los sacerdotes, pues eran varios. Pero había una constancia. Había necesidad de que ese sacrificio se mantuviera con la leña encendida para que tuviera esa efectividad, para que pudiera ser verdaderamente de olor grato al Todopoderoso, de olor grato. Una ofrenda que tenía que trabajarse bien, muy bien, con excelencia, concluir la ofrenda, limpiar el lugar del sacrificio, volver a poner la leña y prepararse para el siguiente evento, para el siguiente sacrificio, para la siguiente ofrenda, con constancia, con constancia. Los hijos de Leví fueron apartados para ese trabajo. Solamente la línea de este varón, de Leví, de Aarón, solo ellos. El resto del pueblo participaba de otra manera. Ellos presentaban su ofrenda al sacerdote y el sacerdote o el Cohen es quien llevaba todo allá pues en el altar. ¿Sí? Hay cosas muy interesantes, se mencionan pues las ofrendas por la culpa, ofrendas de todo tipo. Es muy interesante, ya las vimos todas ellas. Los sacrificios, las ofrendas, los corbanot tenían que ser perfectos, sin falta, sin error y preciosos. El pueblo llevaba su parte y el Cohen hacía su parte. Y cuando los dos hacían las cosas de la mejor manera, entonces el Creador se sentía satisfecho. Y era para él como un olor agradable. Cuando los sacerdotes y el pueblo hacían cada uno su parte de corazón, eso hacía que la presencia del Eterno viniera hacia el pueblo y derramara como lluvia bendiciones para todos. Así es que había que hacer las cosas muy bien. Había que tener esa conexión. Los Kohanim tenían conexión con el Eterno porque estaban ahí adentro, ¿no? En ese lugar del culto. Pero el pueblo hacía conexión también con el Eterno cuando llevaba sus ofrendas al Kohen, al sacerdote. Había una conexión terrenal de hombres, de personas, y había una conexión también del cielo hacia la tierra cuando el Kohen concluía su trabajo. Y para todos era la bendición. Es algo muy, muy especial. Se llevaba lo mejor de lo mejor para agradar al Creador. Lo mejor de lo mejor. Y eso fue por mucho tiempo, desde que estaba en Mishkan. ¿Sí lo ven ahí atrás o no? ¿No? ¿Ya se ve? Ya no se puede, vamos a dejarlo así. Tenía que haber esa conexión especial, ahí estaba la ciclo, ¿verdad? Entre el pueblo y los Kohanim, los sacerdotes. Y todo funcionaba bien en el culto. Estamos en la parte del culto, ¿sí? ¿Cómo darle culto al Todopoderoso? En otro tiempo fuimos enseñados de otra manera, ¿verdad? Íbamos un ratito, medio escuchábamos, medio poníamos atención, nos salíamos, decíamos, ya cumplí. Pero si lo comparamos con cómo eran las cosas en ese tiempo, pues no hay comparación, ¿verdad? Ahí sí había una conexión de verdad, de trabajo, de esfuerzo, de hacer las cosas, de ponerle corazón. Y en el tiempo que nosotros vivimos y nos mantuvimos por mucho tiempo en la religión tradicional, pues no había tal conexión. Quizás uno quería y trataba, pero no se lograba. Eso fue entonces por muchos siglos que se mantuvo el Mishkan. Después se trasladó de Mishkan a un templo ya hecho con otros materiales, el gran templo de Salomón. Y fue exactamente lo mismo. Los tiempos que se interrumpió por diversas circunstancias volvieron otra vez a darle culto al Creador. Y queda establecido entonces algunos principios
porque ya no traemos sacrificios de animales, ya no se puede, no está permitido, ya no hay templo en Jerusalén, ya no hay Kohanim, pasamos a otra etapa. Y entonces, los principios que había para el culto siguen, mas no la manera o los elementos, pero los principios sí. Y al pasar los siglos, sucede ya en los tiempos del siglo I, los días del Mesías, cuando Él viene, presenta su mensaje y abre la puerta para los que no son judíos, para que puedan venir a la fe que es de Abraham, de Isaac, de Jacob, del pueblo hebreo, y abre una posibilidad para el resto de las naciones. Entonces, en Romanos 12:1 dice algo muy interesante, muy interesante acerca de esto, porque hace una especie de comparativa el escritor de Romanos. Vamos ahí, porque es muy interesante. Romanos 12:1. Dice así: entonces yo les exhorto, hermanos, a la vista de las misericordias de Elohim, que se ofrezcan a ustedes mismos. ¿Cómo? Dice, como un sacrificio. Aquí encontramos otra vez la conexión, ¿cierto? Ahí está otra vez la conexión que tenía el pueblo de Israel con sus Kohanim y con el Todopoderoso. Había una conexión a través del culto. ¿Cómo dije? ¿A través de qué se hace la conexión? Del culto, de la manera como Él pedía la conexión. Entonces yo les exhorto, hermanos míos, a la vista de las misericordias de Elohim, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio vivo y apartado para nuestro Dios Elohim. Esto complacerá a Él y es la lógica adoración equivalente a la del templo. ¡Wow! ¡Qué claro! ¡Qué sencillo! Y qué claro. Antes se ofrecían sacrificios de animales, había que hacer todo un trabajo para degollar. Era tremendo. Todo el trabajo de los Kohanim. Y llevarlo y presentarlo y la leña y todo esto. Y cuando está a punto de ser destruido el gran templo, el que remodela Herodes, el escritor de Romanos está apuntando a algo interesante. ¿Por qué? Uno, porque los gentiles que estaban viniendo y que iban a venir no podían entrar al templo. ¿Estamos de acuerdo? Había una prohibición, ningún gentil podía entrar en los terrenos del templo, porque había un letrero que decía: si te atreves a entrar, si algún gentil se atreve a entrar, bajo pena de muerte. Aquí no pueden entrar los que no son pueblo, no pueden entrar los que no son apartados de Elohim, no pueden apartar a aquellos que también adoran estatuas, no pueden venir y compartir con nosotros. Había una pena de muerte. Por eso el escritor está como dando un avance de lo que vendrá y de cómo será cuando vengan los no judíos a la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, a la fe del mismo Mesías Yeshua. Dice: ahora los sacrificios dejarán de ser de esa manera, pero al gentil que no podía de ninguna manera traer un sacrificio al templo de Jerusalén, de ninguna manera, ahora a través del Mesías Yeshua podía ofrecer sacrificios al Creador. Y no se está inventando otra religión, para nada. Está hablando en un sentido hacia el futuro, porque ya el Eterno sabía lo que iba a suceder y que iba a terminar ese tiempo de sacrificios de animales. Él mismo lo tiene claro, se va a terminar en un momento dado. Y entonces Él siempre se anticipa a todo, porque Él mira el futuro y prepara para ti y para mí una bendición. Él se adelanta. Y Él se estaba adelantando a que
el tiempo de los gentiles, se abriría una puerta para que ellos pudieran experimentar también libertad, salvación, redención, y venir a ser parte de ese pueblo en el cual el Mesías va a venir a reinar. Porque si va a venir una tercera guerra mundial y dice que se va a acabar el mundo, pues entonces ya no quedaría nada. Pero la Escritura dice que va a continuar, que habrá cielos nuevos y tierra nueva, renovados, restaurados, mejorados. Y que el Mesías, que es el rey de los judíos, el rey de Israel, también quiere reinar y gobernar y hacer el bien a los no judíos. ¿Queda claro? También quiere ser el rey de todos y ser un buen rey para todos. Entonces su plan es prepararse un pueblo para él. Por lógica, ese pueblo tiene que irle conociendo, ¿verdad? Tiene que irle conociendo. Porque definitivamente y sin fallar, el Mesías Yeshua va a venir y va a venir a reclamar lo que es suyo. Su ciudad, Jerusalén, donde estará su trono, su reino, su pueblo amado, los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo judío, que estará allí con él, los va a tratar con ellos, los va a limpiar, los va a purificar. Pero también abre la posibilidad a los no judíos, que puedan ser parte de su gobierno, de su reino, y hacerles el bien. Por eso es que hoy pues quiero dejar algunos puntos muy claros y muy interesantes para todo esto. Los que ya conocemos al Mesías, los que ya conocemos algo de la Torá, de la Escritura, de las instrucciones, estamos avanzando y caminando en ello, unos más, otros menos. Lo que sí es que hasta el día de hoy siguen los principios, y entre esos principios tenemos que tener esa frase muy clara cada uno de nosotros. La frase es: cuídate de cómo te presentas ante Adonai cada día. Cuídate de cómo te presentas ante Adonai, ante Dios, ante el Eterno, todos los días. Porque así como el pueblo y los sacerdotes tenían ese cuidado para poder tener esa conexión, el principio es el mismo hoy. Debemos tener ese mismo cuidado para poder llegar a tener esa misma conexión. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los mismos principios. Más adelante se menciona, igualmente para los Joanim, y para todo el pueblo, que es de apartarse de no comer sangre, ¿cierto? Está prohibido. Y esto mismo se menciona después para todo el pueblo. Y esto mismo se menciona después para los no judíos que están viniendo a la fe en el Mesías. Algunos principios son exactamente iguales que para el pueblo hebreo, que para los Joanim. Porque también se mencionó algo acerca de los creyentes en el Mesías Yeshua, porque ustedes son considerados pueblo escogido, pueblo adquirido, como real sacerdocio, como sacerdotes reales, los Joanim, como nación apartada. Eso se lanza también para los no judíos. Es decir, el principio es el mismo. ¿Cómo nos conectamos con el Creador y Todopoderoso? Con un corazón limpio, con manos puras, limpias y dispuestos a una buena conexión, a buscar esa conexión. Por eso la palabra, la frase que se da en Romanos 12:1, así que, hermanos míos, preséntense a ustedes mismos cada día como un sacrificio, como los que se hacían en el gran templo, en el lugar Kadosh. Así mismo ustedes preséntense como si ustedes fueran el sacrificio que se pone sobre la leña y que tiene que ser quemado totalmente. Es decir, tenemos que poner nuestro ego. ¿En dónde? En el fuego. El ego en el fuego. Tenemos que mantener nuestro ego en el piso.
importa si pisas cabezas, tú avanza todo lo que puedas, porque lo que importa en este mundo es cuánta gente te conoce, ¿no es cierto? Así funciona el mundo. En el mundo la gente busca que lo admiren. El Mesías Yeshua dijo: el que quiere ser mayor entre ustedes sea el menor, sea el que sirve a los demás. Y aunque crezcas y crezcas, pero si mantienes ese corazón humilde y sirves a otros, habrá un equilibrio correcto. El ego está mantenido ahí bajo control, aunque estés teniendo éxito en todo, al máximo. Lo que tenemos que cuidar es que nuestro ego no nos lleva a perder el piso. Necesitamos tener conexión con el Eterno. Y eso es cuando lo hacemos en nuestros 5 sentidos, totalmente conscientes de esto. Cuando hay conexión, era el pueblo, los Juanim, había conexión con el Eterno y había bendición generacional. Lo mismo resulta para los gentiles que están viniendo al Mesías. Pueden tener también estas bendiciones si siguen estos principios. La conexión, mantener el ego sometido, presentarnos como sacrificio vivo, apartarnos. Vamos al siguiente punto, donde ahora sí vamos a ir a estos solamente 4 puntos. Voy más rápido, porque aquí vamos a encontrar algo importante, que hay un avance. Hay un avance, no es solamente alguien que dice: ya entré, ya estoy adentro, ya la hice. No, hay pasos a seguir. Todos los levitas eran sacerdotes. Todos ejercían el sacerdocio como tal, de hacer los sacrificios, ¿no, verdad? Todos eran hijos de Leví, pero solo los hijos de Aarón, de toda esa línea de Leví, solo los hijos de Aarón eran sacerdotes. No todos los levitas tenían esas funciones sacerdotales de ese tamaño. Así entonces, cuando hay una conexión, lo que tenemos que hacer es lo mismo que se les dijo al pueblo de Israel: si quieren tener conexión con el Creador, tienen que apartarse de los ídolos. Y cuando hubo un gran error, que hicieron un becerro de oro, que querían ver algo y tocar algo, Moisés se molestó mucho, se enojó mucho, el Creador se enojó mucho y hubo catástrofe. Y les vuelve a decir que hay un error muy grande, no puede haber conexión si hay en medio de él estatuas, ídolos, imágenes, cosas a las que la gente se postra, los honra, los adora, los venera, etc. No hay conexión, no puede haber conexión. Dios lo dijo: así no tendrá conexión conmigo. Está prohibido tener imágenes. ¿Y cómo se puede afirmar esto? Es muy sencillo. En el libro de los Hechos, capítulo 15. Libro de los Hechos, capítulo 15. Todo el capítulo 15 habla y muestra toda esta situación, pero hay versos que son clarísimos, interesantísimos, que nos van a ayudar. Y aquí es donde vamos a ir en estos 4 puntos. Hechos, capítulo 15. Porque desde aquí iniciamos algo que es para beneficio de todos aquellos que están viniendo a las raíces hebreas, o viniendo a la Torah, o viniendo al Mesías judío, que puedan tener una ruta, que haya ruta, porque lo que hay en algunos casos, en varios, muchos casos, es confusión. Hay una confusión tremenda, pero la Escritura nos muestra los pasos a seguir. Hechos 15, todo el capítulo habla de esto, pero vamos a unos puntos básicos. Aquí están 4 puntos básicos a los que les puse a escribir. 4 bases fundamentales para los gentiles que están viniendo al Mesías judío, es decir, al Jesús de la historia, al verdadero, al Jesús judío, cuyo nombre era y es Yeshua. Hechos
15. Vamos a ver algunos versos. Todo es interesante, pero algunos puntos nos llaman la atención, porque ya había creyentes en el Mesías y todos eran judíos, ¿cierto o no? Había cientos y cientos y cientos y cientos de hebreos, judíos, creyentes en el Mesías Jesús. Y eran judíos y no dejaron de ser judíos, porque el Mesías era y sigue siendo judío, y es la continuación del plan del Todopoderoso para redimir a su pueblo y a toda la humanidad, bueno, a todos los que quieren, a los que quieren. Entonces, en Hechos 15 hay cosas muy interesantes. Vamos a leer un poquito allí. Hechos 15. Y a partir de aquí voy un poquito más rápido. Quiero hacer esta aclaración de muchas cosas que vale la pena analizar. 15:1. ¿Qué tenemos aquí? Una gran reunión de hebreos, judíos, creyentes en el Mesías Yeshua. Se hizo una reunión enorme con los principales del movimiento y con los que iban avanzando en este movimiento. Ya había muchos que eran considerados como líderes, como ancianos, aparte de los discípulos, de los apóstoles, de los sheliachim, de los apóstoles. Había un grupo grande que ya eran líderes, ya había mucha gente creyendo que Yeshua era el Mesías. Dice 1. Pero algunos hombres bajaron de Judá a Antioquía y empezaron a enseñar a los hermanos diciendo: no pueden ser salvos a menos que se hagan la Brit Milá, la circuncisión. Y ellos estaban poniendo un obstáculo. No se puede ser salvo si no se someten a la Brit Milá, de acuerdo al rito de Moisés. O sea, el rito de Moisés como tal no existe en la Biblia. El rito de Moisés como tal se fue desarrollando a través de los que fueron quedando como líderes fuera de la autoridad de Yeshua como Mesías, y fueron estableciendo reglas, ellos, lo que conocemos hoy como el rabinato. Ellos establecieron sus reglas, sus normas, un montón de cosas que armaron ellos, obvio también para protegerse, pero que estas mismas reglas para ellos las llevaron hacia los gentiles. Entonces dice aquí que algunos de estos creyentes en el Mesías Yeshua, que eran parte de este grupo de fariseos, ya eran como de esta línea de los fariseos y habían pasado por todo ese proceso tan difícil, tan arduo para ser aceptados por esos mismos, ese mismo grupo, los fariseos. Querían imponer esas mismas costumbres y reglas a quienes estaban viniendo de entre los gentiles, que no se iban a volver fariseos, sino que venían para ser limpiados, salvados y rescatados a través del Mesías Yeshua. Pero estaban poniendo esas reglas y decían: ustedes no pueden ser salvos, o sea, no ha pasado nada aunque ya creyeron en el Mesías Yeshua, todavía no pasa nada si no se someten a la Brit Milá y guardan todas las reglas de este grupo de los fariseos. Les pasaban la cartilla de los fariseos y todas las indicaciones de este grupo de fariseos, y querían pasarlo por allí. Entonces hubo una discusión muy grande y se hizo una reunión enorme, lo que tenemos ahí en Hechos 15, en el año 50 de nuestra era, y se reunieron entonces todos los discípulos y se reunieron todos los ancianos para discutir el asunto. Y entonces vienen ahí los testimonios, donde dicen algunos, dice, verso 4, 15:4, cuando llegaron a Jerusalén fueron bienvenidos por la asamblea mesiánica del Mesías, incluyendo a los apóstoles y los ancianos. Entonces reportaron lo que el Eterno y Todopoderoso había hecho por medio de ellos. Pero algunos de los que habían llegado a la fe, que eran de la secta de los fariseos, ellos se levantaron y dijeron: es necesario que sean sometidos a la Brit Milá, otra vez, en el 1 y en el 5, y dirigidos a observar la Torá de Moshe, que no era en sí la Torá de Moshe, sino los agregados que
Así es que se da una discusión entre todo esto y vienen después los testimonios importantes, ¿no? El mismo Kefa, que dice que llegó a un lugar donde tuvo que hablar del Mesías. Él dice, ¿no? Siendo yo judío, ustedes saben que lo abominable para un judío es entrar a la casa de un gentil, pero he sido obligado, ¿no? Se le dio una orden: ve a la casa de ese hombre, de Cornelio, ese hombre romano, ve allí y habla. Y cuando él empezaba su discurso, dice la Escritura, apenas comenzaba a tratar de explicar, dice que vino el Ruach de Elohim, el Espíritu Santo, y los tomó a todos, y él vio esa obra poderosa que él lo había experimentado, que otros judíos creyentes en el Mesías lo habían experimentado. Y entonces cuando dice, es que no hubo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, lo mismo que recibimos nosotros por ser judíos, lo recibieron estos sin haber tenido instrucción, sin haber hecho nada. Él presenta su testimonio y poco a poco se van dando las resoluciones. Vamos al verso 16, 15. Y las palabras de los profetas están en armonía con esto, pues está escrito: después de esto regresaré y reconstruiré la azúcar, la casa, tabernáculo caído de David. Reconstruiré sus ruinas, yo la restauraré, para que el resto de la humanidad, aquí hay una diferencia otra vez, la azúcar, el tabernáculo, dice, ¿de quién? De David, el linaje de David, que él era rey sobre todo el reino del sur, sobre todos los judíos. Voy a restaurar, está diciendo a los judíos, los voy a restaurar. Porque así está escrito: reconstruiré sus ruinas y las restauraré, para que el resto de la humanidad busque al amo. Esto es, todos los no judíos, que han sido llamados por mi nombre. Dice Elohim, el que está haciendo estas cosas. Todo esto ha sido conocido por siglos. 19. Por lo tanto, mi juicio es que no debemos de poner obstáculos en el camino a los gentiles que se están volviendo al Eterno, al Creador. 20. Más bien debemos escribirles una carta diciéndoles que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de comer animal que ha sido estrangulado, que quedó con su sangre adentro, y de comer sangre, de derramar sangre. 4 cosas que dije al inicio. Hechos 15 nos da 4 bases fundamentales con las que nosotros tenemos que también hablarle a la gente que está queriendo venir al conocimiento del Mesías judío. Necesita entrar por ahí. Para que tenga conexión, tiene que tener estos 4 principios en su vida. No idolatría, ¿qué más? No pecados sexuales, no comer animal con su sangre, tiene que estar desangrado, y no comer sangre directamente, no cometer asesinato, obviamente, ¿verdad? Queda clarísimo allí. Ese sería como el punto primero. A esto vamos a añadir una cita que es clave también para todo el entendimiento. Mateo 19, 16 al 26, que es la gran pregunta de ese joven rico. Todos lo recordamos. Joven rico que se acercó al Mesías, a Yeshua, mientras iban por el camino, se acercó a él y le hace una pregunta. Vamos a ir a Mateo, porque vale la pena leer directamente ese mismo hecho. Se da también en Marcos 10, 17 al 31. Mateo 19, 16 al 26. Vamos allá, Mateo 19. ¿Listos? Un hombre se acercó a Yeshua postrándose ante él y dijo: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Fíjense, la pregunta es clarísima. Aquí no se puede equivocar nadie en interpretar, ¿verdad? ¿Qué le dijo? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para entrar, para estar en tu reino? ¿Qué necesito hacer? Yeshua le contestó. Recordemos,
era un hombre hebreo, judío, que conocía la ley de Moisés, que sabía de los sacrificios, que quizás iba al templo constantemente, que vivía como judío, pero le hace la pregunta directa. ¿Traía algunas dudas en su mente? Quizás. Pero la pregunta que se hace es clarísima. Hoy ustedes pueden constatar que mucha gente sigue haciendo la pregunta a los cielos: ¿cómo me puedo salvar? Porque he hecho cosas malas. ¿Cómo puedo ir al cielo si he hecho tantas cosas? ¿Cómo le puedo hacer? Y está una religión, está la otra, y la otra, y la otra, y cientos, y entonces la gente está más confundida. Es que los cristianos dicen esto, los católicos dicen esto, los evangélicos, los protestantes, los testigos, todo el mundo tiene su versión. Pero aquí la pregunta la traemos para que sea clara, sin confusiones. Un joven muy exitoso en el camino encuentra a Yeshua, se acerca y le pregunta, y le dice: maestro, lo reconoce como un rabí, como un maestro. ¿Qué he de hacer? ¿Qué necesito hacer para tener la vida eterna? Él le dijo: primero, ¿por qué me llamas bueno? Hay uno solo que es bueno, Dios. Pero si quieres tener vida eterna, observa los mandamientos. La respuesta necesita muchas explicaciones. ¿Cuántos conocen los 10 mandamientos? Casi todo el mundo. ¿Y qué dice Yeshua a ese joven exitoso? Guarda los mandamientos. ¿Qué más? El hombre le pregunta: ¿cuáles? Sí, para no equivocarse, ¿no? Si los 10 mandamientos, ¿cuáles? O los de los fariseos, ¿cuáles? Yeshua le dice: no asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es donde está contenido. En los 10, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ahí están dentro de los 10? Entonces, Yeshua le dijo a ese joven exitoso: mantente obedeciendo los 10 mandamientos. Porque en la edad que tú tienes, de seguro vas a estar vivo cuando se destruya el templo. Y ya no vas a tener la oportunidad de llevar sacrificios, holocaustos, ofrendas al templo a los sacerdotes, porque eso se va a caer. Entonces, como Él conoce el futuro, dijimos, ¿verdad? Como Él conoce el futuro, ¿prepara qué? Una bendición para ti. Una bendición para ti. Él se adelanta, Él sabe el futuro. Y entonces le dice a él: mantente guardando los 10 mandamientos. Ya no le habló de sacrificios, holocaustos y todo lo demás, porque eso se iba a acabar en sus días de ese joven. Se iba a acabar. Pero le dijo: tú mantente obedeciendo los mandamientos, los mitzvot. Si te mantienes obedeciendo los mandamientos, no importa que derriben el templo, no importa que venga Roma, que destruya el templo, que haga a todos esclavos. Tú mantente obedeciendo los 10 mandamientos. Y tienes asegurado que la vida eterna. Esa fue la pregunta y esa fue la respuesta, ¿sí o no? ¿Qué he de hacer para ser salvo? Guarda los mandamientos. Eso he hecho desde joven, perfecto. Ahora, si quieres subir de nivel, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y vente conmigo. Es por la misma situación, porque en pocos años, si Yeshua tenía 33 años, se dice, alrededor de 33 años, y la destrucción del templo fue en el 70, entonces hablamos de un periodo muy corto de tiempo, ¿no es cierto? 35 años, 37, 40, si el joven tenía 30, estaría vivo cuando se destruyera todo, ¿sí o no? Automáticamente sí, iba a estar vivo todavía. Por eso le dice, como se acerca todo esto malo y los impuestos están siendo cada vez más grandes, más fuertes, y hay romanos, soldados romanos que también son extorsionadores, mira, mejor vende todo lo que tienes y vete conmigo, dale a los pobres, porque esto se va a arruinar muy pronto, demasiado pronto. Dice aquí que el joven se fue pensando, ¿no? El joven le dijo, todo esto he cumplido
¿Qué es lo que me falta? Ya no le falta nada, ¿verdad? Según la respuesta de Yeshua, ya no le faltaba nada. Pero le dice, pero si quieres ser perfecto, súper, entonces vende lo que tienes. Entonces el joven se fue pensando, dice, que se fue triste, dándole vueltas a todo, de vender y estar con él. Pero tenía una bendición y una opción. La bendición que tenía es que se había asegurado que iba bien para ser salvo. ¿De acuerdo? ¿Qué he de hacer para ser salvo? Guarda los mandamientos. Lo he hecho desde joven. Perfecto. Ya, estás hecho. Pero si quieres avanzar muchísimo más conmigo, vente todo y vente con nosotros. Era una extracción. Era un extra. Estar con el Mesías a su lado. Estar con él, escucharlo, aprender de él directamente. Era algo súper. Pero la salvación ya la tenía. Esto que quede claro. Lo leemos y es clarísimo. Por si alguien les dice otra cosa, está mintiendo. Aquí dice, ¿qué he de hacer para ser salvo? Guarda los mandamientos. Eso he hecho desde joven. Perfecto. ¿Ya? Pero si quieres algo súper extra, ven conmigo. Bueno, el joven se fue pensando. No sabemos si regresó, si lo vendió, ya no dice nada de escritura. Pero él tenía su salvación. Porque reconoció también a Yeshua, ¿no?, como un gran maestro, rabí. Sí se acercó a él, sí lo reconoció. Bien. Aquí entonces, como punto 1, así que cada persona que está viniendo al Mesías judío, no al Mesías romano, ¿verdad? No al Mesías griego, no al Mesías griego, al Mesías judío. Así que todo aquel que está viniendo al Mesías judío debe comenzar por estudiar el libro de los Hechos, porque son todos los acontecimientos que se fueron dando en el mundo gentil. Es como para ir aprendiendo qué pasó con los no judíos, cómo se fueron desarrollando las cosas para ellos. Eso es muy interesante. Ya lo dije, capítulo 15, todo, pero del 17 al 29 es muy importante. Luego hice limpiando de contaminación de carne, o sea, físicamente, y de espíritu, internamente, de otras creencias, de otras prácticas, en el ir avanzando. El que comienza a conocer el Mesías Yeshua tiene que entrar con 4 puntos, 4 requisitos que debe de cumplir, ya los vimos también. E irse limpiando conforme va escuchando. Que es alguien que va entrando y llega y empieza a escuchar. Y empieza a aprender, toma notas, llega a casa y repasa y va aprendiendo, poco a poco va aprendiendo. Se va dando para bendición de su vida ese aprendizaje y ese crecimiento. Y como allí mismo en Hechos lo dice, que los gentiles tienen que guardarse de esas 4 cosas. Porque en cada ciudad importante hay un lugar que se le llamaba sinagoga y que se le sigue llamando a esos lugares. En cada ciudad importante hay una sinagoga donde se lee la ley de Moisés, la Torá. Allí están los 10 mandamientos y muchas otras instrucciones. Que no se preocupe, ya creyó en el Mesías judío. Para su crecimiento, en donde quiera que esté, busca una sinagoga y diles: yo quiero aprender con ustedes. Te van a decir: sí, pero pues eres idólatra. Ya no. Ya entendí, tengo mis 4 requisitos, que se les llama también las leyes de Noah, ¿cierto? Ya tengo mis requisitos básicos. No idolatría, ¿qué más? No fornicación, no pecados sexuales, ¿qué más? No comer animal ahogado y no comer sangre, ni derramar sangre. Y te van a decir: oh, qué bien, adelante, tú eres de los de la puerta, te vas a sentar a primeras bancas. Esos son para los nuevos. Pero tienes que poner mucha atención cuando se hable, cuando se enseña. Sí, a eso vengo. Así es que llega a un primer punto. Tiene los 4 requisitos básicos para poder acceder a un lugar donde se enseña la Torah. Punto número 1. ¿Y en ese tiempo es igual o es diferente? Digan ustedes. ¿Debería ser igual o debería ser diferente? Igual.
persona que va entrando necesita aprender sistemática, poco a poco, pero con orden y con disciplina, para que vaya tomando sus notas y vaya creciendo. Ok, va a irse limpiando de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué más? Pues obviamente que se va a empezar a reunir en Shabbat, ¿no? Porque así dice Hechos 15. En cada ciudad hay un lugar que se llama sinagoga, se le llama Moisés los sábados. Los sábados. No se enseña los domingos en la sinagoga, se enseña los sábados. Se va a decir, ok, entonces tengo que hacer movimientos en mi vida. Yo quiero aprender, voy a hacer ajustes para ir los sábados y voy a ir aprendiendo. A guardar el Shabbat, a reunirse, ir avanzando. ¿En qué es ese avance? En las festividades y las ordenanzas. ¿Qué más hacen aquí? Hacemos muchas cosas. Pero tú primero toma nota de cada porción de cada semana, tomando nota, ve limpiándote poco a poco. Ya no vayas a los lugares que asistías, que no son sanos, que no son limpios, que no son correctos. Empieza trabajando tu propia vida, a purificarte. Así es que lo que sigue son celebraciones ordenadas por el Todopoderoso, por Elohim. Por lo tanto, no más celebraciones religiosas fuera de las Escrituras. Siguiente paso de crecimiento, no más celebraciones religiosas que no estén contenidas en la Escritura. Eso es parte de los primeros pasitos del que va entrando, se le llama el proceso de la puerta. Lo primero es que tiene que arrancar con todo lo que tenga que ver con idolatría. Hay un manual, de hecho, hay un manual en el judaísmo que se llama el manual, creo que es así, el manual del gentil justo. Es un libro gordito, no mucho, y viene con muchas instrucciones muy interesantes, y entre esas dice, no vuelves a entrar en lugar de ídolos, no entres, ni siquiera pases por la misma acera, dice. O sea, para estar conscientes, cuando uno va caminando y se encuentra con un lugar de idolatría, se le llama casa de idolatría, sé que es una edificación de idolatría, para que estés consciente cuando la veas adelante, se pásate a la otra acera, para que no pases ahí pegadito. Es para estar consciente, pásate a la otra acera y sigue caminando. ¿Por qué? Eso me va a recordar que yo debo estar lejos de la idolatría. ¿Me explico? Así, eso te va a recordar a ti que debes estar lejos de eso. Toda esa práctica, porque eso vuelve a contaminar nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, y se rompe la conexión. ¿Queremos que se rompa la conexión con el Todopoderoso? No, nadie quiere eso. Pues tenemos que cuidar la conexión. Punto número 2. A los que han avanzado y ya no practican esas cosas, pues les vendrán más bendiciones automáticamente. A los que ya no están en esas prácticas y que quieren seguir avanzando, lo que viene automático es más bendiciones. ¿Por qué? Porque el Creador, el Todopoderoso, antes de ver nuestras acciones, ¿saben qué ve? La intención del corazón. La intención del corazón. Cuando estamos maquinando algo que no es muy sano, muy correcto, Él como que ya lo está viendo, lo está leyendo. Antes de que hagamos una decisión o una acción, Él ya está mirando y leyendo cuando le damos vuelta a algo que no está bien. Él pesa los corazones. ¿Hemos oído esa frase? Todos la hemos oído o leído, ¿verdad? Él es el que pesa los corazones. Por lo tanto, la intencionalidad juega un papel muy importante, tanto en el que va viniendo, entrando, como el que tiene poco, 2, 3 años, 4 años. La intencionalidad no se acaba para el que tiene 20 años, ¿no? Todavía sigue, pero se supone que hay más conciencia, ¿no es cierto? Mucha más conciencia. Entonces tenemos que ir cuidando la intención de nuestro corazón. Es que me invitaron, es un pariente muy cercano, ¿cómo le digo que no para entrar ahí? No entres. Y si solo me ponen la puertita, estás maquinando algo, entonces cuidado, ya estás maquinando. Él conoce
¿Por qué pararon la puerta? Para que no digan, no, cuidado, entonces estás poniendo mal la balanza. ¿Te interesa mucho que te vean ellos o te interesa más que te vea yo? ¿Cómo quieres que yo te vea? Las intenciones del corazón. Muchas veces somos presionados por la emoción, la familiaridad, el peso social, etc. Y tenemos que parar y analizar bien las cosas. Bien las cosas. Y tomar la decisión que sea la más correcta, la más sana, la más pura, para que nuestro corazón siempre esté limpio delante de Él. Ese es como ya en el nivel medio. Los prosélitos de la puerta, dijimos, son el 1. Los que ya avanzan un poco más serían como los que van avanzando hacia ser prosélitos de justicia. ¿Por qué? Porque se quieren comprometer. Están dispuestos ya a decir, ya, quedó atrás mi pasado, he experimentado mi salvación, no la quiero perder, pero no puedo quedar en la raya, en los prosélitos de la puerta. Yo necesito ir más adentro. Entre más lejos de lo malo, mejor. Vienen aquí entonces los prosélitos de justicia, aquellos que ya se van comprometiendo con otras cosas que tienen que ver con el culto, pero que tienen que ver también con la comunidad. Hay más compromiso que tiene que ver con la misma comunidad, con el funcionamiento de la comunidad y con ciertas tradiciones, ¿no? Por ejemplo, en lo general tenemos una cena de fin de mes, ¿verdad? Tenemos una cena de fin de mes. No todos pueden, al principio dicen, no, es que está muy difícil para mí, es hacer muchos cambios, pero el que va avanzando va tomando compromisos. Es una cena de fin de mes y es solo la cena, pues está bonito, pero no, es que en la cena, en medio de la cena y en medio de todo lo que hacemos, hay unas bendiciones bien grandes que declaramos, que decimos, que pedimos, que hacemos. Hacemos un trabajo espiritual como el que hacían los Coanim, porque pedimos por la paz de Jerusalén, porque rogamos por cada una de las tribus a que retornen, porque declaramos bendiciones a nuestra vida y porque en la obediencia sabemos que en esa renovación de mes el Eterno puede añadirle ¿qué? Un poquito de más al plato, más bendiciones. En lo que ya preparó para nosotros para el siguiente mes, cuando hacemos todo esto, el extra, le puede añadir así como también un extra en tu ración del mes. Qué bonito, ¿no? Entonces, en ese ir avanzando e irnos comprometiendo, sucede dos cosas. Cuando vamos avanzando, nos alejamos de lo malo. Y cuando vamos avanzando, nos vamos acercando al Creador. Sucede al mismo tiempo. Cuando nos vamos comprometiendo, nos alejamos de lo malo. Cuando nos vamos comprometiendo, nos acercamos más al deseo de nuestro Creador. Y eso es especial. Los prosélitos de justicia son entonces los que van diciendo, pues está bien, yo me voy a comprometer. ¿Qué traigo para la festividad? Van tomando conciencia y compromiso. No solamente voy a cenar, llevo algo que puedo llevar. Y entonces ya ahí comienza ese avance, ese crecimiento. Y le va a traer bendiciones, obviamente. Esto es en el punto 2. El punto 3. A los que ya pasaron a su primera o segunda generación en esta forma de vida, a los que entraron como niños, jóvenes, adolescentes, y ya tienen hijos. Dice ese punto 3, a los que ya pasaron a su primera o segunda generación en esta forma de vida, en la Torah, en el Mesías, y que viven las festividades con libertad, con alegría, que las han incorporado a su vida, a su cultura, a su tradición, a su manera de ser familiar, sin contaminaciones, entonces su gozo es completo. Hay una bendición que es de alegría, que viene del cielo. A los que ya van en ese otro nivel, que ya tienen hijos, que les están enseñando
que ya tienen hijos, que ya están viniendo por ese esfuerzo, por ese trabajo, por esa dedicación, el Eterno derrama una bendición especial que todo el mundo busca estar contentos y estar felices. La añade en el corazón de esos padres, porque están viendo ya a sus pequeños aquí, en el saloncito, ya se aprenden un verso o dos y ya participan con los otros niños. Entonces, Adonai añade una bendición de gozo en tu corazón. Vale la pena entonces seguir creciendo, avanzando, esforzándonos y que se convierta entonces esa generación que haya, no solo tú, sino tus hijos. Imagínense cuando son los nietos. Entonces la bendición es más grande, el gozo es más grande. En este punto número 3 hay bastante alegría, mucho gozo. Ese gozo es completo. 4 y último, a los que en el transcurso de todo esto también les ha sido revelado, esa es otra bendición. No es para todos porque no todos lo tienen. A los que en el transcurso de todo esto, que ya se están esforzando, ya avanzaron, que ya tienen a sus hijos, que ya les enseñan, los traen, los educan, les muestran, les enseñan y gozan con ellos, a muchos también les está siendo revelado su linaje en Abraham, en Isaac y en Jacob. Muchos están experimentando esa revelación tan especial de un linaje, por ser descendientes de aquellos que fueron forzados, que fueron obligados en la Inquisición católica romana a dejar su fe judía y otras fe también. En la Inquisición católica, obligados a renunciar a su fe, a ser judíos y convertirlos a la fuerza para adorar y postrarse ante imágenes y estatuas, que es lo que Dios prohíbe, ya lo vimos. Pero muchos fueron obligados, forzados. Se les llama hijos de los forzados, los Benei Anusim. Pero el Todopoderoso está, en este tiempo, está revelando a muchas personas: tú tienes linaje, tú tienes linaje, tú eres de mi pueblo. Y ese es un extra de gozo. Eso es lo que trae, no debe traer orgullo obviamente, sino debe traer solamente mucho gozo. Mucho gozo. ¿Por qué? Porque Él está restaurando todas las cosas. Y Él está restaurando las generaciones de aquellos que fueron obligados a adorar estatuas, ídolos, imágenes, y los está restaurando a esos hijos de los hijos de los hijos de los hijos, los está restaurando como al inicio, como si no hubieran entrado en esa etapa de idolatría, como si siempre hubieran sido buenos judíos. Él está restaurando. Así es que es una plenitud de gozo también. Todo ese tipo de idolatría que se daba, todo ese tipo de postrarse ante imágenes que para Él es repugnante, Él está trayendo de las tinieblas a su luz, a los que son suyos. Así es que hoy, por su obediencia y su consagración, a los que comenzamos desde cristianos evangélicos en cualquiera de sus formas, y luego que empezamos a venir a las raíces hebreas de la fe y conocimos al Mesías judío, y fuimos avanzando, nos fuimos comprometiendo, entonces Él trae esta bendición de restaurar, de traer al Espíritu esa revelación: tú eres pueblo mío. Ellos tienen la libertad ahora como ese pueblo, como linaje, en el servicio de su consagración a Elohim, como hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob. Les ha sido revelado su linaje y su herencia en Israel. Ellos tienen la libertad y bendición de tomar también la señal del pacto de Abraham, es decir, la circuncisión, como hijos de Abraham, porque les corresponde, porque es para ellos un regalo
no es una imposición, porque ahora que descubren su linaje, ellos saben que tiene que haber una conexión también como pueblo, y la conexión como pueblo se da en aquellos que son pueblo, para venir a la Brit Milá, pero entendiendo que ellos son parte del pueblo, y para honrar a Abraham, porque él, siendo un hombre viejo, él se circuncidó cuando tenía casi 100 años, y eso quedó para toda su descendencia. Todo descendiente de Abraham será circuncidado y se conectará con su padre Abraham, quien creyó en la fe e hizo un pacto en su carne. Entonces viene esa conexión de pueblo, de linaje. Y es entonces que esa persona que entiende ahora, que recibe esa revelación, tiene esa libertad y esa bendición, esa opción. Es para él. ¿Amén? Es para él. Tiene esa libertad. La señal del pacto en Abraham y su descendencia, el Brit Milá, señal de pacto, señal de apartamiento y de identidad del pueblo de Israel en lo físico, en lo espiritual. Es su derecho y su bendición, que nadie tiene derecho a cuestionar, pues ahora son judíos completos, creyentes, fieles del Mesías Yeshua, no aparte, con él. Así que no más contaminación por las tradiciones del mundo, no más contaminación, sino más bien más purificación. En Yeshua no hay judío ni griego, no hay diferencia. Eso tiene que ver con su obra de salvación, con su obra de redención y con su reinado. Él va a reinar para todos. ¿De acuerdo? Él reinará sobre todos. Así es que nosotros honramos al Mesías y a nuestro Padre Eterno. Por eso en alguna ocasión tuve un logo ahí en el Facebook, una imagen que decía: en esta comunidad los iniciadores somos Bnei Anosim, en avance en la Torah. Reconocemos que somos hijos de los que fueron forzados, pero que ahora estamos en la Torah y en avance. Eso quiere decir que estamos tomando toda nuestra identidad como hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, y que creemos en el Mesías Yeshua, en el Mesías judío, y que así como el apóstol Pablo, Shaul, siendo hebreo, considerado como judío, era alguien que fue y salió a predicarles a los no judíos. Nosotros estamos en este mismo punto. Muchos como descendientes que hemos retomado nuestra herencia, pero que también estamos dispuestos a compartir. No solamente nosotros nos vamos a encerrar como familia, como pueblo, como linaje, a hacer nuestro culto por separado, sino que también estamos dispuestos a que otros aprendan, a que otros escuchen, a que otros se salven, a que otros tengan la oportunidad de ser parte del reino de Yeshua, ser parte de su pueblo. Y eso es algo muy importante, y que es un llamado también, y que lo vamos a cumplir hasta que Él llegue. Mientras Él no llegue, lo vamos a seguir haciendo hasta que Él venga, y que Él nos reciba con esas palabras: bien hecho, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, de tu amo. Eso haremos, esa es nuestra tarea, y lo haremos mientras el Eterno nos dé fuerzas. Así es que nos gozamos con todos los que estamos aquí, nos gozamos y declaramos que Yeshua es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el Libertador, y quiere que todos vengan a Él para recibir redención y perdón de pecados, y que a los que ya estamos con Él, le conocemos, que cada día nos siga afirmando y fortaleciendo, porque queremos ser
dignos representantes del Rey Mesías en todo nuestro entorno. Y que Él sea alabado, exaltado y honrado para siempre. Amén. Que la bendición de Todopoderoso sea sobre cada uno de ustedes. Bendito eres, Todopoderoso Elohim. Derrama bendición sobre tu pueblo, tus hijos, todos aquellos que están creyendo, que están viniendo, que están avanzando. Que cada uno tome su lugar, su posición y que tengan conexión contigo. Llévale que Adonai yo veis mereja. Yael Adonai panabeleja, vijuneja. Quizá Adonai panabeleja. Beyasem leja shalom. Beshem Yeshua HaMashiach Sar Shalom. El Eterno y Todopoderoso te bendiga, te guarde, alce su rostro favorablemente hacia ti, te dé su paz. Bendición sobre tu vida y sobre tu familia. En el nombre de nuestro Mesías y Rey Yeshua, amén y amén. Gracias te damos, poderoso. Amén. Shalom a todos. ¿Preguntas?